todo su equipo académico, que además en esta ocasión pues es acompañado de otros especialistas, y nos honra mucho recibirlos en la sesión inaugural del seminario México, sus cocinas y sus historias culinarias. En esta ocasión, el tema de la mesa del panel de análisis es Patrimonio Cultural y Cocinas en México, balance de la situación actual. Rápidamente me voy a permitir presentar sin ningún orden a los participantes. Posteriormente ya cada uno tendrá el uso de la palabra. Pero bueno, en esta ocasión los invitados son el maestro Antonio Machuca, de las DEAS, bienvenido. Cristina Barros, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Marco Buenrostro, investigador independiente. La doctora Yuridia Iturriaga, investigadora independiente, y como moderadoras y comentaristas, la doctora Laura Corona, la doctora Rosa María Garza Marcue y Catherine Dux. Bueno, pues no nos resta más que decirles nuevamente que son ustedes muy bienvenidos. Sé que estas mesas de análisis han sido muy, muy productivas. El diplomado también ha dado justo espacio a muchas otras actividades académicas y nos pone realmente muy contentos ver chicos de generaciones anteriores. Hola, ¿cómo estás? Entonces, bueno, pues no queda más que dar formalmente la inauguración, por favor, de pie. Y bueno, siendo las 11:35 del día 14 de abril de 2016, declaramos formalmente inaugurados los trabajos del Seminario México, sus cocinas y sus historias culinarias. Muchas gracias y bienvenidos. Sí, bueno, agradecemos mucho a la doctora Juana Trejo, responsable de Educación Continua de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que nos haya honrado con la inauguración de este seminario y de este panel con que vamos a iniciar las sesiones del seminario. Y pues antes de iniciar, las tres coordinadoras de este panel queremos agradecer su presencia y participación a nuestros ponentes invitados, quienes generosamente han acudido el día de hoy para dialogar sobre importantes temáticas en el ámbito de la comida y la gastronomía en México. Gracias, Yuridia, Cristina, Marco y Antonio. Para las coordinadoras de esta sesión, la doctora Catherine Guth, la doctora Rosa María Garza y para su servidora, es muy importante agradecer todo el apoyo que nos ha brindado la Escuela Nacional de Antropología e Historia para la realización de esta sesión. En especial, a la doctora Sandra Zamudio, responsable de extensión académica de la escuela, quien nos ha apoyado en todos los detalles que implica realizar una mesa como esta. Muchas gracias, Sandra, por todo tu apoyo y por el apoyo que nos ha brindado tu equipo de trabajo, en especial la doctora Juana Trejo, aquí presente, Carlos Gutiérrez, encargado de difusión cultural, y además de agradecer a la ENA, también queremos agradecer a Rosa Justo Platón y a Norma Villanueva Mantilla, quienes se han encargado de que podamos contar el día de hoy con transmisión en línea. Gracias, Rosy y Norma. Gracias también a Jimena Gutiérrez y a Alejandra Martínez por todo su apoyo en la logística, y a Mónica Manrique, quien nos está apoyando con el registro fotográfico. Muchas gracias. Y finalmente, muchas gracias a todos los que hoy están aquí en el Auditorio Javier Romero y a quienes nos siguen en línea. Gracias. Solamente agregaría una cosa más. Esta es una sesión también del seminario México, sus cocinas y sus historias culinarias. Dice John Ackerman en su prólogo al espléndido libro de Víctor Toledo, Ecocidio en México, la batalla final es por la vida. Dice Ackerman, las grandes crisis suelen generar ideas profundas. Los griegos veneraban al ave fénix porque tenía la extraordinaria capacidad de renacer de sus propias cenizas, con todo su antiguo esplendor. Hegel señalaba que el búho de Minerva, símbolo del conocimiento y de la sabiduría,
suele emprender el vuelo precisamente cuando el sol se encuentra en su ocaso. Así está ahora nuestro país. Actualmente somos muchos de los aquí presentes que hemos optado por una opción distinta a la opción que nos ofrece y que nos impone el neoliberalismo. Somos los desposeídos. Somos, por tanto, en este momento una academia pensante, actuante, los compañeros afortunadamente forman parte de esa academia, y disidentes del terrible huracán que vive México, en donde la corrupción, la impunidad, la depredación ambiental, la violencia, el narcotráfico, la pobreza y las violaciones constantes a los derechos humanos arrasan nuestro inmenso, bello, diverso y extraordinario país. En este caso, nuestra principal trinchera es la academia, en donde mediante análisis y reflexiones de expertos, como los que hoy nos acompañan, sus investigaciones y sus conclusiones nos permitan denunciar, acompañar a las comunidades y todo ello con el interés común de buscar y trabajar para un mejor futuro para México y por el mundo. A muy grandes rasgos, estos son los objetivos que nos unen en este seminario y en esta primera mesa. Para el día de hoy, ya se anunció, hemos invitado a estos distinguidos colegas comprometidos en la lucha por la defensa del maíz y por la defensa de la comida mexicana. Muchas gracias. Buenos días a todos los que están presentes y también los que nos siguen en línea. Gracias a las colegas también por lo que han expuesto. Yo voy a dar un pequeño contexto y una pequeña explicación de la dinámica y luego vamos a pasar la palabra a nuestros invitados y también a ustedes, porque lo que queremos es una dinámica donde participan también ustedes y el panel, y que haya una discusión fructífera sobre los temas. Este primer panel de análisis se realiza para retomar algunos puntos de discusión que surgieron en el primer encuentro, Las Cocinas y la Milpa en México, que se llevó a cabo en la Coordinación de Antropología el 1 de diciembre de 2015, donde participaron varios de los panelistas que están con nosotros hoy. Y en ese evento hubo un consenso sobre la urgencia de abrir espacios de discusión para los distintos actores comprometidos con la comida y proponer formas de incidir en las discusiones de las políticas de la cultura y las políticas públicas aplicadas. En particular, planteamos el papel de los investigadores sociales, de los cocineros y las cocineras, de los pequeños productores, de los chefs, de los nutriólogos, de los dueños de pequeños negocios, de grupos de consumidores, de ONGs, entre otros. Un objetivo de este primer panel, tenemos planeado otro panel para el mes de junio, que también en esta mesa esperamos que surjan temas de retomar en la siguiente panel de discusión. Un objetivo de este primer panel es hacer un balance de la situación actual y abrir discusión sobre estrategias para acrecentar espacios a otros grupos comprometidos con la comida y la alimentación en México. Entonces, ahora nosotros mandamos una serie de temas y preguntas de reflexión a los panelistas. Vamos a empezar primero con algunos, una presentación, dos presentaciones que se prepararon antes de Cristina Barros y de Marco Benrostro, y luego vamos a retomar esos puntos que mandamos, los voy a leer y luego vamos a dar rondas de discusión de los miembros del panel sobre estos temas y luego pues la intervención de ustedes, ¿no? Entonces esperamos que sea una sesión dinámica y fructífera, ¿no?, sobre estos temas. Entonces vamos a pasar la palabra. ¿Quién empieza, Marco o Cristina? Bueno, los otros panelistas también pueden dar algún comentario introductorio antes de las preguntas. Bueno, mi agradecimiento a todos por su presencia y por la invitación para estar aquí con ustedes. Mi intención es procurar
una discusión y una reflexión con los temas que voy a exponer. Desde mi punto de vista, hay tres visiones distintas en relación a la cocina. A, grandes grupos de personas de las comunidades, tanto del área rural como de las ciudades, que buscan alimentarse sanamente. Estos serían los productores de cultura. Y aquí yo diría que hace falta que unifiquemos el lenguaje que estamos hablando para entendernos. A veces hablamos de gastronomía, a veces hablamos de cocina, a veces hablamos de cocina sin un calificativo como tradicional, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos que trabajar en unificar el lenguaje. B, segundo grupo, académicos, investigadores, estudiosos e interesados que tratamos de ayudar a la persistencia de la cocina tradicional a partir de sus cualidades culturales directas y asociadas, alimentación, comunidad, identidad, entre otros. Ahí tendríamos también que trabajar bastante en esta parte. Y quiero decir que nosotros hemos aprendido, desde los que estudiamos primaria hasta los que son doctores y tienen postdoctorados, aprendimos de los dominantes y poco hemos hecho para reflexionar profundamente sobre lo nuestro, y esto hace que estemos repitiendo y que al final de cuentas seamos agentes de los dominantes, aunque no lo queramos y aunque no lo pensemos así. Y yo digo, cuesta mucho trabajo destruir 5, 10, 15, 20, 25 años de estudio y hacer una reflexión de lo propio y estructurar un criterio propio, un verse a nosotros mismos, porque nos acostumbraron a vernos desde los ojos del dominante. El tercer grupo serían las personas, tanto de organismos internacionales como de organismos nacionales en singular, personas que ven la cocina tradicional como un recurso económico que puede beneficiarlos. Buscan apropiarse de los saberes de los productores de cultura, establecen rutas de turismo gastronómico, tratan de normar y calificar a la cocina tradicional y al final apropiarse del mercado que significamos las personas que no nos hemos integrado totalmente al mercado que norman los dominantes. Ahí estaría el conservatorio, los restauranteros grandes, los productores de insumos para la cocina, personas y entes de gobierno con intereses económicos. Su actividad actual consiste en reclutar personas que inocentemente o conscientemente trabajan en conocer los saberes y recaban los datos que fortalecen la capacidad de negociación de quienes los han nombrado representantes. Desde mi personal punto de vista, no existe posibilidad de un diálogo real. Aquí habrá que matizarlo, o sea, sí podemos dialogar, sí podemos conversar, pero en el fondo, a nosotros todos se nos trasluce esta parte, quizá no académica, pero sí de interesados y estudiosos en la cocina, que manejamos otra vez una terminología específica y que detrás de nosotros están los conceptos aprendidos del dominante, y nuestro interlocutor, mal o bien, se da cuenta de cuál es nuestro lenguaje y a quién servimos. Difícil establecer un diálogo real con ellos, y también difícil establecer un diálogo con el tercer grupo, que serían los que están interesados en las posiciones económicas. Posiblemente solo podamos aspirar a una convivencia ordenada, ¿no? O sea, esta sería mi propuesta. Los intereses de los tres grupos, es obvio, son diferentes y en ocasiones generan antagonismos. El primer grupo, que son los productores de cultura, enfrenta problemas que los integrantes de los otros grupos somos incapaces de resolver, ¿no? Eso queda, desde mi punto de vista, al gobierno. Podemos aportar, pero no podemos resolver los problemas de estos grupos que están siendo atacados de tal manera que buscan los poderosos que pierdan su propia cultura. Nosotros, obviamente, establecemos un diálogo de saberes con los productores de cultura, entendemos de interculturalidad y tenemos una relación civilizada con ellos y ellos con nosotros, ¿no? O sea, no hay duda que hacemos esfuerzos en ese campo. La academia, los estudiosos e interesados, estamos descoordinados y dispersos. Hay muchas personas que trabajan haciendo
recetarios o investigando regionalmente y nosotros no tenemos contacto con ellos, no los apoyamos, no tenemos un diálogo y es un campo que hemos dejado libre, no hay líderes ni hay que buscar esos liderazgos, pero sí la comunicación con ellos. Y bueno, pues ahí dejamos ese campo libre y los interesados económicamente se están apropiando pues, de esos grupos y de los saberes que detentan. La academia, los primeros interesados, manejamos, decíamos, un lenguaje y conceptos que corresponden a la ideología de los dominantes. Los productores de cultura perciben nuestro interés real de dialogar al mismo nivel con ellos, pero nuestros conceptos son aprendidos del dominante y se hacen obvios a los interlocutores. Son personas inteligentes y aunque no lo digan, se están dando cuenta de cuál es nuestra actitud y cuáles son nuestras posiciones. Términos como campesinos pobres, economía de subsistencia, recursos humanos, rescate, exopatrimonialización o endopatrimonialización, etcétera, etcétera, y toda la terminología que se maneja en las cúpulas académicas les son ajenos, y aunque no los usemos en el campo, su peso y sustento están detrás de nuestras actitudes y lenguajes. Y eso hay que estar bien conscientes de que tenemos una carga cultural que no es la del interlocutor. El tercer grupo, los que buscan beneficio personal, es percibido por los productores de cultura más claramente como aliados de los dominantes. O sea, hay poco trabajo que hacer. Desde mi punto de vista, atacar o combatir a los integrantes de los grupos que desean beneficios personales solo conduce al desgaste. No tiene sentido. Considero finalmente que la autocrítica y el autoanálisis redundará en mayor beneficio para enfocar nuestra actitud hacia el grupo que pretendemos apoyar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues preguntándonos, ¿es nuestra cocina o es la cocina del otro? ¿Y quién se beneficia con nuestro trabajo? O sea, raramente escribimos un abstract en ñañú, usualmente lo escribimos en inglés, buscamos estar en revistas calificadas, etcétera, etcétera, porque eso nos da puntos y posición y nos hace estar en el juego de los dominantes. Bueno, presento mis disculpas a todos por expresar enfáticamente mi posición personal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar la palabra ahora a Cristina Barros y bueno, después vamos a tener oportunidad de comentar y analizar. Sí. Bueno, pues muy buenos días todavía, ¿verdad? Sí, todavía. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a las coordinadoras del seminario y a los colegas que estamos aquí reunidos. Para platicar sobre un tema que es importante trabajar desde luego, ¿no? Parte del hecho de la declaratoria de la cocina mexicana como patrimonio de la humanidad. Es decir, ¿qué ha ocurrido desde entonces? Es un poco la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se logró la declaratoria sobre la comida? ¿Qué aspectos hay en este proceso? Etcétera. Ya hemos en otras ocasiones invitados una de las veces por Antonio Machuca y la otra, la vez pasada, la que ya se refirió Catherine Wood, para discutir este tema. Por lo tanto, la historia de cómo se hizo el expediente nos la vamos a saltar un poquito, pero sí diría yo que está inscrita esa declaratoria en un contexto, digamos, no me gusta mucho etiquetar, pero en un contexto neoliberal. ¿Por qué? Porque de repente la UNESCO decidió
que las candidaturas a patrimonio intangible las tenían que presentar organizaciones no gubernamentales. Y en ese momento lo que hacen es dejar fuera a las entidades que sí tienen la obligación de informar a la ciudadanía, que son las entidades gubernamentales. Aquí yo quisiera, y tal vez Antonio nos ayudaría en esto, saber qué tan cierto es esto. Por lo menos ha sido cierto en México, ¿no? Es decir, que la ONG que hizo la presentación del expediente, es decir, que elaboró el expediente, es la que se ha adueñado de un patrimonio que es de todos los mexicanos, ¿no? Es decir, a nadie le cabe duda que la cocina mexicana como tal, que es un universo infinito, que englobamos como cocina mexicana, pero que es una complejidad impresionante la que va detrás, es patrimonio de todos, no de un grupito, no de una organización no gubernamental, no de Juan Pérez, no de nadie pues, en particular. Entonces, el problema es que estamos ante un tema que nos lleva a la reflexión en varios sentidos. Quisiera retomar de los días posteriores a la declaratoria algunas declaraciones de personas que sí pertenecen a las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, Edalí Quirós, entonces directora de Patrimonio Mundial del INAH, dijo lo siguiente: el plan de salvaguardia presentado en el marco del expediente de este bien cultural involucra un trabajo interinstitucional para todos los órdenes de gobierno, para las organizaciones de la sociedad civil y para los ciudadanos en general. Eso dijo. Pero resulta que no hemos visto actuar a las instancias gubernamentales, que las organizaciones de la sociedad civil se han conquistado a ser una, y que los ciudadanos en general no acabamos de entender muy bien cuál es nuestro papel en este asunto. Agregó que tras la obtención de este reconocimiento, cada 4 años, el gobierno mexicano deberá entregar un informe a la UNESCO sobre el estado de salvaguardia de este patrimonio inmaterial. Yo tal vez me equivoque, pero no sé si el gobierno mexicano ha presentado, el gobierno mexicano, no el conservatorio, el gobierno ha presentado un informe a la UNESCO sobre el estado que guarda el plan de salvaguardia de la cocina mexicana. No lo sé, me gustaría pedirlo por la organización esta, por transparencia, ¿no? Para saber, yo creo que sería una de las tareas, porque por ahí voy, ¿no? Tenemos que conseguir información. Asimismo, añadió que actualmente se lleva un proceso de identificación de aquellas comunidades que requieren apoyos especiales para la conservación de esta tradición ancestral. Espero que no se refiera a la clasificación totalmente arbitraria que hizo el conservatorio en el expediente de las poblaciones A, las poblaciones B y las poblaciones C, según el grado que ellos decidieron de peligro de pérdida del patrimonio. Porque si ellos solitos lo hicieron y es esa la lista, pues estamos fritos porque realmente no coincide con la realidad. El expediente de esta candidatura fue presentado, dijo Edalí Quirós, por el gobierno mexicano a través del INAH, la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, CONALMEX, y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la elaboración del expediente estuvo a cargo del conservatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que es el gobierno mexicano el responsable de este patrimonio, muy especialmente el INAH, esta CONALMEX, que yo, primera noticia, ahora que estuve haciendo el trabajito, y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, yo luego voy a cómo cuando hay un vacío alguien lo llena.
está clarísimo, ¿no? Aquí ha habido un vacío que es el que hizo el gobierno a esta obligación que traía consigo la protección del patio. Luego, en una nota de esas mismas fechas, 17 de noviembre concretamente de 2015, dice, es una nota de La Jornada, dice: en este 2010, los argumentos de la candidatura fueron presentados bajo el título La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, el paradigma de Michoacán, lo cual ha sido motivo de confusión, pues dejaba abierta la posibilidad de que la iniciativa solo aludiera a la gastronomía michoacana y no a la de, ya está la palabra gastronomía, ¿no? Que como dice Marco, pues se aplica indistintamente y nos lleva a confusión, y no a la del resto del país. Y sigue la nota y dice esto que es una joya, dice: Grupo Maseca, Gruma, en su condición de patrocinador permanente de este proyecto y del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, aclaró este martes que la candidatura no es de la comida michoacana, sino de la cocina mexicana. Entonces ahora tenemos otro actor, ya no es el gobierno mexicano. Resulta que Grupo Maseca es el patrocinador del permanente, además. Y bueno, yo creo que aquí muchos sabemos cuál es la historia del Grupo Maseca, ¿no? Es decir, cómo Grupo Maseca, al ser el que compra la mayor cantidad de maíz en México, ha verdaderamente roto el equilibrio en cuanto a los precios del maíz, porque desde antes de que hubiera ya el Tratado de Libre Comercio, fuera totalmente de aranceles, se le permitió comprar cantidades exorbitantes de maíz a precios baratísimos en Estados Unidos, porque compran un maíz de mala calidad, un maíz que es forrajero y que meten las tortillitas, estas milpa, real y lo que sé, que comen tanta gente, ¿no? Que además tiene, según el propio Grupo Maseca que ha dicho, transgénicos, porque en Estados Unidos no se separa el maíz transgénico del que no lo es, y entonces allí en aquella revoltura nos llegan esas tortillitas. Y estas personas que han, digamos, lastimado el equilibrio del agricultor mexicano, que importan como quieren, que nos dan de comer un mal maíz, etcétera, pues son los patrocinadores permanentes del proyecto, ¿no? Y sí es cierto, en parte, porque en 2004, cuando se hizo el primer expediente, resulta que el logotipo de Maseca, de manera ilegal e indebida, está impreso en la cuarta de foro del expediente en su presentación, comillas, oficial. Y cuando se dice allí que eso se hizo con recursos públicos y que nadie puede utilizarlo de una manera que no sea para el fin que sea, ¿no? Entonces Grupo Maseca puso su sello, ahí dice Gruma. Entonces de un lado está el sello de Conaculta y del otro está el sello de Gruma. Y luego dice la nota: así lo refrendó por su parte Alfonso de Malicampo. O sea, el director de Lina viene a refrendar lo que dice Grupo Maseca, o sea, y entonces dice que es muy importante dejar claro que la declaratoria abarca la comida tradicional de todo México, y luego dice: el expediente está armado con categorías antropológicas y culturales, y cuando uno ve el expediente es nada, son unas hojitas. Se hizo una edición cortísima del expediente, que muy pocos tenemos, no se conoció. Allí empezaron los problemas de transparencia versus opacidad, etc., ¿no? Dice: no es el interés buscar beneficios económicos. Dice: ante la pregunta de si detrás de esta declaratoria existen intereses económicos, dice que no es el interés buscar beneficios económicos. Sin embargo, de manera indirecta, seguramente sí habrá este efecto cuando la gente vaya a buscar y trate de conocer qué se declaró. ¿A qué se compromete México con esta inscripción? Se le pregunta. ¿De qué manera vigilará la UNESCO la salvaguardia de este nuevo patrimonio? Y él contesta: lo que se premia en el caso de la cocina mexicana es la autenticidad y la capacidad de evolucionar, de cambiar con una base propia.
En el caso de lo inmaterial, no se sigue lo mismo que con el patrimonio cultural tangible, el cual no debe ser alterado. Lo importante es que la cocina siga viva. La UNESCO estará al tanto de que se preserve no solo en el caso de Michoacán, sino de las otras regiones de México, que sus elementos, el chile, el maíz y el frijol, se mantengan. Esos elementos están en todas las casas mexicanas, en las culturas campesina, criolla, mestiza. Son productos muy presentes y para sacarlos resulta muy difícil. Y a mí para entenderlo más. Entonces, no hay compromiso, ninguno, realmente. O sea, es la UNESCO la que tiene que ver que se preserve la cocina mexicana. ¿Cuál es la obligación de México, tanto en sus instancias oficiales como particulares? Bueno, y entonces yo me pregunto qué se desprende de esto que acabamos de leer, ¿no? Y esto sería motivo, pues, de la discusión posterior. Luego, entonces, como aquí ese vacío que deja el gobierno lo llena el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, pues uno va a buscar su página para ver qué hay allí, porque si ellos hacen foros, ellos organizan, firman acuerdos con universidades, tienen representantes en los estados, etcétera, bueno, deben tener una página llena de información. Y entonces uno va a la página y se encuentra los objetivos, las metas y las funciones y las líneas de acción. Y cuando uno las lee, pues realmente son las que podría llenar una instancia gubernamental, porque lo que se proponen es pues, muy grande. Y no sé cómo le haría una organización no gubernamental para cubrir todas estas expectativas. Dice, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana es una organización civil que tiene como línea esencial la preservación, rescate, salvaguardia y promoción de usos, costumbres, productos, prácticas culturales y saberes que constituyen el tronco común que define a la cocina tradicional mexicana. Imagínense, rescate, preservación, salvaguardia, promoción de usos, costumbres, productos, prácticas culturales, saberes. Esto es una barbaridad, o sea, es una meta gigantesca. Al mismo tiempo promueve la expresión de corrientes innovadoras que garanticen la continuidad de este patrimonio culinario con identidad propia y carácter único, a modo de asegurar su transmisión a las generaciones futuras. Entonces, promueve la innovación para que se preserve para las generaciones futuras, pero entonces no va a ser el mismo patrimonio tradicional de siempre, va a ser otro, ¿no? La cocina mexicana, nuestro legado, el conservatorio desarrolla programas, proyectos y acciones tendientes al rescate, valorar las cocinas tradicionales como expresión de continuidad histórica a través del legado culinario que funge como vertebrador de costumbres y como eje de cohesión comunitaria y social, favorecer las expresiones y corrientes innovadoras, etcétera, funciones, promover las corrientes inspiradas en la tradición y el manejo sustentable de los recursos naturales, difundir las investigaciones y estudios sobre temas alimentarios, organizar congresos, seminarios y otras actividades, alentar la creación de certificaciones, de establecimientos, productos, especialidades culinarias y prácticas apegadas a los criterios que fomentan la dieta mexicana. Aquí ya nos encontramos con un asunto interesante, ¿verdad? Es decir, ya sabemos que el conservatorio, incluso desde antes de que la candidatura ya estuviera acá, estaba tratando de llevar a todos los restauranteros, porque aunque se engloban en uno, hay francamente muy distintas categorías de restauranteros y algunos merecen todo el respeto porque realmente están haciendo un trabajo de promoción de la cocina. Pero lo que quería el conservatorio es darles ella a cambio de un dinero la certificación. Esto lo sabemos que así fue, digamos que así estaba haciendo. ¿Qué tanto éxito tuvieron en eso? Parece que no mucho, porque los restauranteros se defendieron y hicieron bien. Pero la intención era esa, ¿no?
Luego hay otro temita ahí que dice, bueno, organizar congresos, seminarios, tal, relacionados con productores de alimentos profesionales de la cocina, cocineras tradicionales, restauranteros, especialistas del sector turístico, de salud y desarrollo económico, y luego asesorar la creación de organizaciones franquicias y establecimientos apegados a los criterios de salvaguardia de la cocina tradicional mexicana. Se habla, por cierto, en las muy buenas preguntas que nos hicieron llegar por los antecedentes, de la mercantilización. Bueno, ahí va tomando su carita, ¿no? Luego ese conservatorio va dice una cosa muy curiosita, dice, orientar la investigación, dice que la línea de acción académica, orientar la investigación, la educación y la experimentación hacia enfoques de conservación y de innovación. Y luego dice, las nuevas disciplinas deben reforzar la relación de la gastronomía con la economía, las ciencias de la agricultura, la biodiversidad y con el fomento de los cultivos, la protección de los modos tradicionales de producción agrícola y de preparación de los alimentos. Por lo visto van a crear unas nuevas disciplinas, además de todo lo que ya leímos, ¿no? Y van a fomentar la creación de las casas de la comida mexicana dentro y fuera del territorio nacional. Y allí van a convocar a cocineras tradicionales, mayores ciertos estudiantes a la impartición de cursos prácticos, etcétera, etcétera. Y ahí van a poner de manifiesto las relaciones de la comida con otras expresiones artísticas y artesanales y demás. Y cuando vamos al directorio, solo hay un nombre. O sea, está ahí, dice consejo, director, Gloria López Morales, presidenta. Consejo asesor, 0 nombres. Consejo consultar, 0 nombres. Grupo de vocales, 0 nombres. Está en vacío. Está en vacío cuando esa página ya tiene armada para los ustedes. Y cuando sabemos que hay un vicepresidente, porque por otra nota de periódico sabemos que Roberto González es el presidente del conservatorio. Cuando nos metemos a la pestaña que dice actividades, entonces nos encontramos con una sorpresa fantástica. Todas las actividades que ustedes se puedan imaginar que se realizan en la República Mexicana están ahí. Y entonces, lo mañoso del asunto es que pareciera que ellos están tras la organización de eso. Y resulta que casi que hasta el Día Nacional del Maíz forma parte de los muchísimos cartelitos que ponen en esta página, que son un montón, porque además no son solo los del año, sino los de años anteriores. Entonces, claro, uno dice actividades, qué barbaridad, este consejo no para, porque verdaderamente para en todo el mundo. Sí, y además me hacía ver Marco, la página del conservatorio tiene 2 logotipos. Uno es el del conservatorio, pero el del lado derecho es el de la UNESCO. Que entonces, ¿ellos son la UNESCO? Es la pregunta. ¿Sabe la UNESCO? ¿Está de acuerdo? Yo no sé muy bien. Creo que los han nombrado asesores, entonces supongo que estarán. Entonces, sabemos por notas y rumores, son preguntas, ¿no? Y que el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana tiene representantes en los estados. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus tareas? Yo no lo sé. Traté de ver, palabra que hice mis mejores esfuerzos con Google. No. Sabemos que el conservatorio ha solicitado la información que sobre la cocina mexicana de los estados ha reunido cada Secretaría e Instituto de Cultura. ¿Dónde está la información? ¿Dónde se reúne? ¿Cómo se tiene acceso a ella? Puesto que se obtuvo con recursos estatales y federales. Mucho ojo. Es decir, cuando yo le pido a un instituto de cultura de un estado la información que tiene, ese instituto trabajó con recursos estatales y tal vez federales para obtener esa información. Y por arte de magia, el conservatorio le pide por un oficio que le mande lo que tiene y en muchos casos sabemos, se los mandan. ¿Quién usa esa información? ¿Dónde está? ¿Cómo se puede consultar? Lo ignora. O bueno, a lo mejor por eso son preguntas, para ver si alguien sabe. Sabemos que el conservatorio ha firmado convenios con universidades para metas como las que se proponen con la Universidad Autónoma de Chiapas. Fíjese, se proponen, dice su vicepresidente Roberto González Guzmán,
la construcción de una gran plataforma sobre la gastronomía tradicional mexicana como patrimonio cultural de la humanidad. La gran plataforma. ¿Cuáles son los resultados? ¿Dónde están? ¿Quién los puede ver? ¿No? Y dice el vicepresidente, la preocupación ahora, dijo, es que esta visión transversal y plural de la gastronomía impacte en la producción de alimentos, educación, elaboración, transformación, nutrición, salud, alimentación, economía, turismo, medio ambiente y sustentabilidad. En conclusión, y respondiendo a la pregunta sobre el papel de la comunidad académica, científica y artística en esta coyuntura, considero que hay que exigir transparencia. Es decir, yo esto es lo que pediría, digamos, como una de las conclusiones de esta mesa. Transparencia. Es decir, de este patrimonio que es de todos nosotros, tenemos el derecho de saber cómo está y cómo está siendo salvaguardado, qué están haciendo las entidades correspondientes en torno al tema de salvaguardia de este patrimonio, ¿no? Y necesitamos que haya un lugar, por lo menos, donde todos podamos acceder para saber cuál es el estado de cosas. Y eso se llama, insisto, transparencia. Y a eso hay que exigírselo no al conservatorio, sino a las entidades de gobierno involucradas y a la UNESCO, pienso yo, que son nuestros verdaderos interlocutores, porque según esto son los que presentaron el patrimonio, porque además es el gobierno el encargado de proteger el patrimonio, eso suponemos, de preservar el patrimonio que es de todos y de coordinar todos los esfuerzos en ese sentido. A esta última entidad, o sea, la UNESCO, habría que hacerle saber que cuando decide que su interlocutor único es una organización no gubernamental, queda en el limbo la obligación de rendir cuentas que sí tienen las instancias gubernamentales, al menos en letras, y que esto debería moverlos a la reflexión, por lo menos, ¿no? Es decir, el caso de México, yo no sé cuál sea la situación en otros lugares, es que aquí quedamos a merced de una entidad que no tiene la obligación de rendirnos cuentas, porque es una organización no gubernamental cuyas funciones son otras, ¿no? Y que las instancias de gobierno decidieron dejar en sus manos nuestro patrimonio y no hacen, digamos, acto de presencia en relación a lo que allí está ocurriendo, ¿no? A menos de que yo me equivoque y si hay un informe gubernamental ante la UNESCO al que podamos acceder por transparencia. Entonces, y bueno, ya está. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar. Yo creo que seguimos pasando la palabra a los otros miembros del panel. Nada más voy a mencionar lo que eran las preguntas que ya se refirieron para que los conozcan los que están presentes. En la sesión sobre la milpa, el encuentro de cocinas y la milpa, uno de los temas que salió era el papel tan fuerte que tiene el conservatorio como aparente portavoz o representante de los que nos interesamos en estos temas de la comida, y que es una perspectiva totalmente empresarial y mercantil al respecto. Entonces, y que pues qué es lo que se puede hacer para que hay muchas otras personas que tienen mucho compromiso y mucha inserción en esto y que no tienen espacios, como pequeños productores y bueno, la lista que mencioné al principio. Entonces, bueno, parte de estas preguntas ya se empezaron a contestar en estas presentaciones, pero uno era que, bueno, ¿cómo se logró la declaratoria de la UNESCO sobre la comida mexicana? Y si hay aspectos en este proceso o la forma final que tomó la declaratoria que favoreció intereses empresariales más que los intereses de otros actores como pequeños negocios, organizaciones locales, pequeños productores, cocinas tradicionales y bueno, una serie de actores. Y otro de las preguntas era, ¿qué es el conservatorio? ¿Quiénes son los miembros? ¿Cómo está constituido? ¿Qué es su papel actual en estas discusiones sobre políticas culturales y políticas aplicadas? ¿Cómo ha llegado a tener tanta influencia
Y bueno, luego seguimos con otras preguntas que sería el papel de la comunidad académica, científica y artística en esta coyuntura y de otras agrupaciones, que cómo podemos abrir otros espacios. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede hacer la comunidad académica científica para el desarrollo de culturas culturales, políticas culturales aplicadas en esta materia? Entonces mencionamos aquí las instituciones, qué papel puede o debe tener el INA, la UNAM, otras instituciones en estas discusiones, cómo puede incidir perspectivas distintas en contrapeso a esta visión tan empresarial. Cómo se puede lograr que el gran interés en la comida tradicional mexicana en ámbitos regionales, nacionales e internacionales sea de beneficio económico y social para amplios sectores del país y no acaparados, ¿no? Por cierto. Y bueno, tenemos otra observación sobre el tema de patrimonio cultural que nos aportó Rosa Garza. La creación del conservatorio es parte de los procesos de patrimonialización de la cultura. Es un fenómeno característico de nuestro tiempo. El doctor Javier Hernández, invitado a este seminario en 2014, comentó que si los alimentos y toda la complejidad que existe alrededor del hecho de comer nos ayudan a pensar la sociedad, la gastronomía, nos ayuda a pensar el patrimonio cultural y el papel obligado de referente identitario. Lo que sucede con el conservatorio es lo que Javier Hernández, desde su perspectiva de una antropología política del patrimonio cultural, es la patrimonialización mercantil de la alimentación. Pero justamente analizar cómo se llevó a cabo la declaratoria con el paradigma de Michoacán es lo que quizás no puede ayudar a calificarlo. De acuerdo a Javier, como una patrimonialización negociada o una exopatrimonialización. La discusión del proceso, el papel de las cocineras tradicionales nos podría ayudar a definir de mejor manera este proceso. Bueno, estas eran las reflexiones que mandamos a los panelistas y vamos a dar ahora la palabra a Yuridia, ¿quieres tomar la palabra? Y luego a Antonio y bueno, otra vez a Marco y Cristina para que se comente, luego al público y nosotros pero también queremos que haya participación. Bueno, sí se oye. Primero tengo que confesar que este asunto de la confusión de gastronomía es mi culpa. Porque en el año 2001, yo lo dije en Puebla, sí es totalmente mi culpa, pero les voy a explicar por qué. Yo pensé, desde el año 2000 estaba dando vueltas al asunto, de que dentro del patrimonio cultural y material debería estar todo lo que es el acto del comer, que es importantísimo, implica los insumos, o sea, todo el fenómeno completo de la alimentación, pero no tenía que llamarse alimentación, porque uno se puede alimentar como los animales de un solo producto, e incluso transgénico. No puede llamarse tampoco nutrición, porque lo mismo, la nutrición tiene una especificidad médica. En cambio, la gastronomía es, según una definición que publiqué hace años ya y en la que he insistido, tenía la característica de que si la definimos como un concepto que pueda envolver a muchos fenómenos reales, que era el conjunto de prácticas y conocimientos vinculados con el hecho alimentario o alimenticio, cuya finalidad es el máximo placer de los 5 sentidos y del intelecto. Si esto es una definición conceptual, cualquier fenómeno gastronómico cabe adentro, cualquiera. Pero no sentarte en tu casa a comer sola unos huevos fritos es un acto gastronómico. No cabe en esa definición. Entonces, cuando yo hice en la jornada, publiqué por qué la gastronomía mexicana debería ser declarada Patrimonio de la Humanidad, es porque justamente la producción que está detrás de un acto gastronómico mexicano implica incluso esto que ven aquí. Implica las maravillas que tenemos de vajillas, implica todo eso que
nuestros pueblos originarios. Y en la época virreinal, hay que reconocerlo, también existía, hubo una cosa, había eso. Entonces, desde el cultivo, pero sobre todo yo reivindico más los pueblos originarios porque, los reivindico más porque soy más, tengo más sangre de ese lado. Pero digamos, por ejemplo, los criollos hicieron traer sus sabores, hicieron traer los olivos y el vino, hicieron traer el trigo para poder cumplir con sus actos gastronómicos. Bueno, aquí no hay mesa mexicana que no tenga atrás de ello efectivamente la milpa. Pero la milpa no es cierto que sean 3 productos. ¿Por qué insisten? Y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y me vuelvo a enojar porque lo veo por muchos lados. Son muchos más productos. Y las milpas, ¿verdad?, son infinitas. Lo leemos constantemente en las colaboraciones de nuestros compañeros. Es decir, de una milpa, de una zona tropical, salen platillos cuyos sabores son completamente distintos que los que salen de una milpa que se produce en una zona desértica hidalguense. Bueno, todo eso produce platillos que son absolutamente especiales, pero alrededor de esos platillos existen vajillas para ciertos momentos, para ciertas cosas. Entonces digo, ¿qué es mi culpa? Porque se empezó a usar, o sea, se usaba ya, no lo sé. Yo no vivía en México en ese momento, pero cuando se publicó y después pasó desapercibida la definición. Porque yo también decía en ese momento que las cocinas son universales. Es decir, que hasta los gringos tienen cocinas. No tienen gastronomía, pero tienen cocinas. Porque cocinar es modificar, transformar, preparar productos alimenticios, alimentarios, ¿para qué? Para que sean atractivos a los sentidos y digeribles. Entonces, en ese sentido, pues un sushi es cocina, no pasa por el calor, pero es cocina. Pero también lavar una ensalada, quitarle de toda la tierra, etcétera, cortarla, también es cocinar. Pues lo sabe toda la gente que cocina. Y eso existe en todas las sociedades, es más, las cocinas son formadoras de lo humano. Como el lenguaje, son los 2 elementos que forman lo humano, la aparición de lo humano, es el lenguaje y las cocinas. Pero la culinaria aparece después, o sea, la culinaria, según la definición latina, es el arte de la cocina, ¿no? De culinus y ars. Y todos los pueblos tienen momentos culinarios, que es cuando las personas, la comunidad, porque bueno, puede haber comunidad, o sea, un acto culinario es colectivo. Lo que hacen es que sacan los mejores productos que tengan, o los más difíciles de conseguir, o los más raros que existen. Es decir, le meten muchísimas horas más de trabajo que lo común, le meten muchísimo más tiempo, horas de trabajo pues es tiempo, pero también esfuerzos de la comunidad, y siempre es para celebrar algo. Y todas las sociedades del mundo, históricamente hablando, han tenido y tienen momentos culinarios, hasta los gringos. Entonces, la gastronomía es otra cosa, y no todo mundo tiene. Y la gastronomía, sí, el Día de Gracias, ¿no? Que por cierto celebran cuando traicionaron a los indígenas que los recibieron y les dieron los pavos. O sea, eso desde que nació esa nación, nació verdaderamente maldita. Perdón, hay gente decente, No, claro, perdón. Sí. No, pero no debe uno generalizar porque hay individuos absolutamente